Buenas noches. Uniendo al doctor. Hola, Hola, ¿cómo andás, Omar? bien, ¿vos? Bien, bien, ¿me escuchás bien ahí? Perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, si querés esperamos unos minutitos porque como recién nos conectamos, yo también te escucho re Dale, bien. buenísimo. Así que bueno, vamos esperando que vayan entrando, eh, aunque sean, no sé, 5 minutitos y vemos. Dale, dale. Pero bueno, ¿cómo llegaste? Bien, bien. Cansador, la verdad cansador. Pero está Claro. lindo acá. ¿Sabés qué hace? Un calor terrible hoy, Ah, a mira. comparación de lo que estaba allá en la costa, no, no. Bastante calor, pero lindo el día. Por suerte, se Bien. pudo viajar bien y bueno, nada, esperar a ver mañana, a ver cómo larga todo. No, seguramente sí va a estar, bueno, mejor que va a estar linda, sí se puede también disfrutar. Bueno, Esperemos que sí. gracias a los que se vayan uniendo, estamos ahí haciendo un poquito de tiempo antes de iniciar la charla. Vamos a esperar unos minutitos y capaz que hay 5 por ahí y largamos. Dale, dale. Así que bueno, pero sí es un viajecito, pues son un par de horas de viaje. Sí, a nosotros nos queda un poco cruzado porque nosotros de la costa tuvimos que movilizarnos hasta Buenos Aires, Claro, de ahí el avión hasta Córdoba, pero bueno, todo ese trayecto es sí, un tiempo sí, extra, ¿viste? Así que, sí, no, tal pero cual. por suerte, la verdad que por suerte bien, Bueno, bien, bien. Sí, que salió todo, digamos, que no hubo ningún contratiempo. tal cual, por suerte sí. Bueno, bárbaro. Bueno, los voy saludando. Hola a los que se van conectando. Ahí estamos con el doctor Omar Bertani, haciendo un poquito de tiempo antes de largar la charla y bueno, ahora también lo presento para que lo vayan conociendo. Eh, y bueno, también decirle a los que se van uniendo que si quieren hacer preguntas, que las vayan escribiendo ahí, que dice agrega un comentario, y después en el transcurso de la charla vamos a ir sacando esas dudas. La idea es que, bueno, que nos sirva a todos. Así que bueno. Y no, y agradecerle también al doctor porque está en un congreso, así que bueno, se tomó un tiempo para participar, así que muchas gracias. No, de nada, gracias a vos por la invitación. Así que bueno, ahí de a poquito se están sumando. Dale. Bueno, a los que se van sumando por las dudas, como yo la otra vez tuve inconvenientes con el audio, quiero consultarles si se escucha bien mi audio y el del doctor, así por las dudas para que no haya inconvenientes durante el resto de la charla. Si no se escucha, se corta o algo, nos avisan. Bueno, ahí esperamos un minutito más. Dale, dale, no hay Cuando uno está así conectado parece que los minutos son más lentos. Después se pasa todo rápido, pero bueno. Bueno, bueno, así que comentarles a los que están uniéndose, bueno, los que ya están, que bueno, la idea es ir charlando diferentes temas, ¿sí? Hacer encuentros así mensuales o cada 15 días y que estos
encuentros duren aproximadamente media hora, 40 minutos. Así que bueno, también si hay otros profesionales conectados y se quieren sumar, bienvenido sea, así como se suma el doctor. Así que bueno, vamos a ir largando, si querés, Omar. Dale, Bueno, cuando quieras. dale, bárbaro. Bueno, les presento al doctor Omar Bertani, es especialista en clínica médica y también es especialista en hipertensión arterial. Así que bueno, el encuentro de hoy, que lo propuse llamar Si tengo diabetes, puedo tener hipertensión arterial. Así que bueno, vamos a charlar de estas dos patologías porque bueno, es algo, ambas enfermedades son frecuentes, ¿sí? Que las vemos habitualmente en el consultorio, los médicos, y también muchas veces los pacientes nos refieren también tener estas enfermedades, o si algún familiar la puede presentar, o si ya lo tiene, algún hijo o algún pariente también lo puede llegar a tener. Así que bueno, la idea es también sacarnos las dudas con respecto a esto y bueno, con qué más que se haya preparado en este tema. Así que bueno, ahí no sé si me escuchás, Omar, porque veo que está Ok, tal vez... bueno, porque tu ¿me imagen, ahí escuchás? está, no, tu imagen había quedado como tildada. Así que si vos me escuchás, no hay problema. Sí, sí, escuchar. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, sí, perfecto, Perfecto, perfecto. perfecto. Bueno, así que, y Bueno, vuelvo a reiterar, los que quieran dejar consultas, dudas que vayan surgiendo durante la charla o que ya las tengan y quieran ir escribiéndolas, no hay ningún inconveniente, así que en el transcurso de lo que vayamos hablando vamos a ir haciendo estas consultas, ¿sí? Así que bueno, Omar, ¿qué nos contás al respecto de la hipertensión arterial y de la diabetes? Que no es poca bueno, cosa. mira, lo primero que te tengo que decir es que si respondemos a la pregunta inicial, al si tengo diabetes, ¿puedo tener hipertensión? La respuesta es que sí. A ver, 4 de cada 10 adultos tienen hipertensión. Eso lo dicen un montón de encuestas a nivel nacional, y más allá de que el dato quizás no sea 100% fidedigno, porque no se encuesta al 100% de la población, y porque a veces pueden haber errores en la forma en la que se llega al número, que el 40% de los adultos tengan hipertensión es un número importante. Y de hecho, poblacionalmente podríamos decir que es mucho más probable que una persona tenga hipertensión a que tenga diabetes. Más o menos 1 de cada 10, 1 de cada 11 adultos puede tener diabetes, Bien. pero 4 de cada 10 puede ser hipertenso. O sea, sí, la primera respuesta es que sí, es frecuente. Bien, perfecto. Y cuando nosotros hablamos de hipertensión o le decimos al paciente que nos viene a consultar que pueda llegar a tener hipertensión arterial o, no sé, nos hacen un comentario, algún familiar también que puede pasar, que le dijeron que tiene hipertensión arterial, ¿de qué, o sea, qué significa eso? Bueno, mira, conceptualmente, tener hipertensión es un síndrome que se caracteriza principalmente por tener aumentados los valores de presión arterial. Y nosotros lo definimos a partir de un cierto punto de corte. Es decir, Bien. clásicamente el paciente que tiene más de 140-90 en el consultorio, con tomas correctas, repetidas veces, habiendo descartado otras cuestiones, como podría ser el efecto del estrés, el efecto de algunas drogas, como por ejemplo los Bien. antiinflamatorios, o el efecto del dolor. Si ese paciente viene una vez, está en 140-90 o más, viene la segunda vez, 140-90 o más, muchas tomas a lo largo de varios días, o muchas tomas dentro de la misma consulta, uno dice, bueno, este paciente puede ser hipertenso. Pero el valor, la verdad es que es un valor medio arbitrario. Uno tendría que Bien. interpretar que ya a partir de valores de presión más bajos, empieza a haber riesgo cardiovascular. Es decir, visto de alguna manera sencilla, cuanto más alta está la presión, peor le va a la persona. ¿En términos de qué? De salud Bien. cardiovascular. Pero nosotros vamos a definir hipertensión como una primera medida en aquel paciente que en el consultorio tenga más de 140-90
de presión en promedio. Ahora, Bien, si viene un paciente al consultorio y se sienta, yo le tomo la presión la primera vez y, por ejemplo, tiene más de 140/90, tiene 150/94. Ya le digo a ese paciente en esa primera vez, ¿usted es claro, hipertenso? No, no es la forma correcta. ¿Por qué? Porque ese paciente puede estar bajo influencia del estrés, en algo muy frecuente denomina fenómeno o efecto de guardapolvo blanco, es decir, el paciente que se hipertensa en el consultorio y después en la casa está normal, o puede estar bien, atravesando alguna situación, puede estar teniendo una situación clínica o haber consumido algún fármaco o haberse tomado un café antes de entrar o no haber tenido el reposo adecuado previo a la toma. Entonces hay múltiples variables que configuran lo que se llama condiciones ideales para la toma de la presión arterial. Y en ese bien. es el punto central. Si no hacemos un diagnóstico correcto, vamos a catalogar mal a los pacientes y los vamos a sobremedicar a algunos o peor, a no medicar a los que sí lo Ah, necesiten. claro, bien. Entonces es habitualmente cuando el paciente le dicen que tiene 14, más de 14,9 de presión, 15, 16, porque a veces uno utiliza esos números porque a veces el 140 o el 90 es más, lo usamos más, digamos, en el término médico, por así decirlo. Así que bueno, y lo ideal Tal cual. entonces, como vos decís, es tomar la presión igualmente en el consultorio, porque es, digamos, como un screening que uno hace, pero tratando de tener en cuenta estas variables que vos vas mencionando, y sobre todo también en los pacientes diabéticos, porque ya por tener diabetes, y sabemos que este riesgo cardiovascular también es mayor, ¿sí? Ya es un Tal factor cual. de riesgo, como llamamos habitualmente, ¿sí? Esos, Tal cual. así que bueno, y cuando hablamos de riesgo cardiovascular, bien, ¿a qué nos referimos? ¿A qué puede pasar, digamos, si uno tiene diabetes, si uno tiene hipertensión y es tanto la diabetes como la hipertensión no están bien controladas? ¿A qué le decimos riesgo cardiovascular? O sea, ¿qué nos puede pasar? Mirá, lo que vos decís es muy interesante porque el paciente suele tener en la cabeza el concepto de que si tengo la presión mal controlada, me pueden pasar cosas, lo mismo que si tengo la diabetes mal controlada, pero a veces es muy tremendista. A ver, sí, lo peor que le puede pasar al paciente es morirse a causa de un evento cardiovascular. Pero hay varias Bien, cosas que están antes que le pueden suceder al paciente y que también son malos, eh, ¿cómo decirlo de alguna manera, no? Malos resultados en términos de salud cardiovascular. El paciente puede tener un infarto o no llegar a tener un infarto, pero sí tener cierta obstrucción de las arterias coronarias. bien, O puede tener un accidente cerebrovascular o alguna obstrucción de las arterias carótidas. O puede desarrollar otro tipo de complicaciones debidas a obstrucción arteriales, bien, puntualmente, que le generen mayores chances de tener enfermedad cardiovascular en el futuro. Y evidentemente, por eso va a aumentar su riesgo de morir de causa cardiovascular. Pero también la hipertensión, junto con la diabetes, pueden claro, aumentar el riesgo de otras enfermedades que no están tan directamente ligadas con que una arteria se vaya tapando, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca o la fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente, o por ejemplo el deterioro de la función renal, o incluso en los pacientes diabéticos, tener hipertensión empeora el pronóstico de su fondo de ojo también. Entonces, claro. hipertensión y diabetes son una combinación bastante mala, la verdad. Obviamente que cuando están mal controladas, ¿no? Bien. Bien, o sea que es importante que hagamos el control de ambas patologías y tratar de tener controladas las dos. Bien. Tal cual. Eh, y entonces, para que los médicos aprendamos y también los que nos están mirando, y también cuando uno va, porque uno también, en definitiva, en algún momento es paciente también, ¿cómo se toma la presión arterial o cuál es el método correcto? Que yo sé que me están tomando bien la presión, o si hay algunos otros métodos que también sirven para el diagnóstico de hipertensión arterial, o solamente con tomarme la presión en mi casa, ya está.
Mira, esa es la pregunta central en lo que es diagnóstico de hipertensión. Hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir en una toma para generar lo que sería una buena toma de la presión arterial. Lo primero, y es fundamental, es las condiciones previas en las cuales el paciente tiene que estar. Tiene que ser un paciente que esté en sus condiciones basales, es decir, no tiene que estar atravesando una crisis de dolor, no tiene que estar atravesando una crisis de estrés, tampoco tiene que haber consumido café o tabaco o haber hecho actividad física por lo menos en los 30 minutos previos a la toma. Tiene que haber Bien, estado con por lo menos 5 minutos de reposo, o sea, sentado en la silla, idealmente en silencio. El paciente no tiene que hablar mientras se le realiza la toma. que es Y algo el habitual. segundo punto importante es tal cual. El segundo punto importante es la posición que adopta el paciente durante la toma. El paciente tiene que estar sentado, con los pies en el Bien, piso, con la espalda apoyada en el respaldo y con el brazo sobre la mesa. Eso es trascendental. bien, El paciente no se puede tomar la presión parado o con las piernas cruzadas. No. Tiene que tomarse el tiempo para que la bien. toma sea correcta. El manguito tiene que estar colocado sobre el brazo descubierto, no sobre el Claro, no arriba de la buzo, la ropa. campera, tal cual. No, no sirve. Finalmente, tener presente es que, a ver, no es correcto porque no sabes lo que estás tomando realmente cuando vos pones otras cosas en el medio entre el manguito y la piel. Si es Bien, una remera muy finita, bueno, llegar a considerar en algún que otro caso, pero lo ideal es que sea sobre el brazo desnudo. Hay ciertas cuestiones bien, que hacen a la técnica, que eso ya va a depender de cómo el médico lo hace, cómo dar bien el manguito, cómo elegir bien el manguito para cada tipo de brazo, es decir, si una persona tiene un brazo muy finito, necesita un tipo de manguito en particular, y si tiene un brazo muy bien, grande, va a necesitar otro tipo de manguito. Y después, el equipo con el que se realiza la toma. En muchos bien, lados se hace toma con el equipo clásico, inflando y escuchando el valor. Eso es correcto y bien. sirve siempre y cuando la persona que lo haga esté entrenada y el equipo esté calibrado. Si no, la alternativa más validada es la de los dispositivos automáticos de brazo, sobre todo en algunas Ok, marcas que están validadas por estudios internacionales que dan valores que son mucho más exactos, mucho más representativos de la presión real de ese paciente. En el mercado hay un montón bien, que se venden, pero todos no están validados. Eso después bien. se puede tratar de ver en algunos links de algunas páginas, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial en e incluso en su página para pacientes que se llama Rincón del Hipertenso. Tiene unos links Perfecto. donde el paciente puede entrar y ver si mi equipo está validado o no está validado. ¿Qué significa que no esté validado? ¿Que no sirve? No, lo que significa es que no está tan representado a nivel internacional ese valor. Si a mí me dio 138, 83 mi valor de presión, puede que sea cierto o puede que tenga un margen de error mayor que si lo Claro, dice otro equipo. Y bien. después una cuestión puntual con lo que muchos pacientes consultan, que son los equipos de música. Muchos pacientes tienen Eso te iba a dispositivos de preguntar, música, porque sí, porque existen. O sea, muchas veces tal, capaz que el tal, que se compran en la farmacia es el de la muñeca. tal cual. Mira, a futuro van a ser muy útiles. La respuesta hoy en día es que la gran mayoría de los equipos disponibles en el mercado no están validados, por ende nosotros Bien, no deberíamos recomendárselos al paciente. Si los tiene, perfecto. que los use, pero nosotros tenemos que tomar esa medición con mucha más cautela. Una vez que Bien. nosotros tenemos una buena toma con un buen método y un buen equipo, lo que tenemos que hacer es repetir esa toma con al menos Ajá. 1 minuto de separación hasta tener por lo menos 2 a 3 tomas en ese paciente. Porque Bien. algo que se va a ver, y muchos pacientes lo pueden notar, es que la primera toma les da un valor, la segunda toma les da otro valor, habitualmente más bajo, y la tercera toma les suele dar un valor habitualmente más bajo, pero más parecido al segundo. Entonces los pacientes te preguntan, ¿cuál es mi presión real, doctor? La verdad es que no hay Claro, una presión real.
la presión va a ir variando latido a latido y se va a tender a estabilizar dentro de un promedio. Pero eso es confuso para el paciente, bien, porque el paciente suele creer de que yo tengo 14,9 todo el día. No, no claro, tiene 14,9 todo sí, el día, sí. es un Bueno, variable. pasa, Por eso siempre es claro, importante pasa saber también los pasa también con la glucemia, digamos, porque tal. también varía, digamos, y varía todo el día, todos los días, y obviamente dependiendo de si el paciente está en ayunas, si el paciente comió, si se midió a la hora de que comió, si se midió a las 2 horas, si hizo actividad física Tal o no. O cual. sea que para eso está bueno que lo aclares, de que tampoco la presión está siempre en el mismo valor. Y lo otro que te quería Tal cual. consultar es si sirve que a veces, viste, uno por no sacarse toda la ropa y más ahora en invierno, viste que a veces queda como todo acá apretado, la campera, el buzo, la remera, y uno le toma la presión igual al paciente. ¿Sí? ¿Eso es correcto o deberíamos tratar de que no quede apretado ahí? O sea, Mirá, digamos. la verdad es que correcto no. A ver, no es lo recomendado. Como, Bien, como cuestión, a ver, entre no tomarle la presión al paciente, que puede ser un riesgo, o tomársela mal, uno tendría que optar siempre por tomarla, pero tratar de que ese tomarla mal se transforme con el tiempo en tomarla bien. Yo creo que es bien, muy perjudicial que el paciente llegue a la consulta, tenga una consulta, sea con la especialidad que sea, y se vaya de la consulta sin saber sus valores de presión arterial. ¿Por qué bien, digo esto? Porque la hipertensión, con lo frecuente que es, y sobre todo con un dato, con el pobre conocimiento que tiene la gente respecto a si eso no es hipertensa, es el principal factor de riesgo cardiovascular a nivel mundial. Eso lo dicen todos los trabajos internacionales. Entonces, la gente tiene su valor de presión. Y el valor de presión no es el valor histórico. Hay pacientes que te dicen, yo siempre fui de presión baja. Bueno, claro, quizás a los 25 años tenías presión claro, normal, digamos, ni siquiera baja, normal. Pero no significa que a los 50 sigas teniendo el mismo valor. claro. Y lo otro importante, que algunos pacientes lo dicen, te cuentan y dicen, yo cada vez que vengo al consultorio, la presión me da alta, pero en mi casa me da normal. Eso es cierto, existe también. Hay algo que se llama fenómeno de guardapolvo blanco. El paciente puede tener Perfecto. reactividad, le puede subir la presión en situaciones de estrés, como hacer la consulta médica, y en su casa los valores son distintos. Por eso, antes de definir a un paciente como hipertenso, es terriblemente importante saber qué le está pasando en el domicilio también. Y cuando digo el Bien, domicilio, es porque es el mejor lugar para conocer lo que le pasa al paciente. Eso no significa que las tomas en la farmacia o las tomas en la salita o las tomas esporádicas no sirvan. Pero la verdad es que en todos esos lugares puede existir el mismo fenómeno de alarma que hay en un consultorio. Entonces, la toma domiciliaria es muy representativa de la vida normal bien, del paciente. Y esas tomas domiciliarias pueden hacerse a través de dos maneras principalmente. Lo que son los monitoreos domiciliarios de presión arterial, es decir, tomar la presión de la misma forma que lo hacemos en el consultorio, pero en el domicilio del paciente, donde es el paciente el que se auto toma la presión de una bien. forma protocolizada, 2 veces a la mañana, 2 veces a la noche, respetando ciertas pautas, o a través de la colocación de un dispositivo que es un presurómetro, es un Ajá, brazo, y que va tomando la presión cada 15, 20 minutos a lo largo de todo el día, y nos da más o menos unos 60, 70 tomas de ese paciente a lo largo del día, y nos permite bien, saber cómo estuvo la presión de ese paciente hora a hora, media hora cada media hora, y sobre todo cómo estuvo la presión cuando duerme. Eso que se conoce como MAPA, monitoreo sí, ambulatorio de la presión arterial, claro, es quizás el mejor método para saber si un paciente es o no es hipertenso en domicilio. bien, Uno, con estas dos variables, es decir, cómo está la presión en consultorio y cómo está la presión en domicilio, puede generar 4 diagnósticos. Que el paciente sea normotenso, es decir, presión normal en el consultorio y en la casa, que el paciente bien. sea hipertenso
Ahí no te escucho. Ahí está. Es decir, hipertenso. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí. Bien, decime hasta dónde se escuchó. Yo te escuché que sea normotenso tanto en el consultorio como en su casa. Igual después te voy a hacer una Perfecto. pregunta con respecto al mapa. Y ahí me quedé. Bien, te decía, si el paciente está normotenso en la casa y en el consultorio, es un normotenso. Si el paciente está Bien, hipertenso en ambos lados, en el consultorio y en la casa, el paciente es claramente hipertenso. Ahora, hay dos bien, escenarios intermedios. El paciente que está hipertenso en el consultorio, pero está normotenso en su domicilio, se denomina hipertensión de guardapolvo blanco. Y es un intermedio entre la normotensión y la hipertensión sostenida. Y el bien. cuarto escenario, que es el más difícil de diagnosticar, es el paciente que está normotenso en el consultorio, Ujú. realmente normal alto, muy cerca de los valores de corte, pero en la casa de hipertenso. Ese es un Bien, hipertenso oculto y tiene el mismo riesgo que el que está hipertenso todo el tiempo. Así que bien. me parece trascendental ese mensaje. No solamente quedarse con los valores del consultorio, sino también con los valores del domicilio. Del domicilio. Te quería consultar porque, bueno, a mí embarazada me tocó hacerme el mapa, pero bueno, muchas veces uno que lo manda al paciente a que haga el control con el cardiólogo o el médico especialista en hipertensión le pide el mapa, le hace el mapa y a veces el paciente dice, bueno, no, me quedo tranquilo en mi casa. La idea del mapa es que se haga la actividad habitual que hace diariamente ese paciente o la persona que lo tiene que hacer al estudio, o que se quede ese día tranquilo en su casa con las mediciones y bueno, vaya a dormir. O sea, ¿cómo es en Mira, realidad? la pregunta que decís es importantísima. Y el mapa es equivalente al laboratorio que se hace el paciente. Bien, Si vos tenés un paciente enfrente y el paciente, previo a sacarse al laboratorio, hace 5 días que come solamente lechuga y toma agua, y probablemente algunos resultados del laboratorio se vean afectados y no sea una expresión de cómo está realmente. Bueno, con el mapa pasa lo mismo. Si el bien, día que se coloca el mapa, el paciente se queda todo el día acostado en la cama, haciendo yoga y se toma un clonazepam a la noche cuando habitualmente no lo hace, probablemente tenga valores de presión distintos a lo que es su comportamiento habitual. Y eso la verdad que bien, no nos sirve a nosotros, porque queremos ver cuál es la actividad real del paciente. Obvio, bien, si la actividad normal del paciente es muy intensa y, por ejemplo, ese paciente va a transpirar mucho, nosotros le tenemos que advertir todo esto porque el equipo no se puede mojar y ese día el paciente no se va a poder bañar. Lo bien, mismo si el paciente tiene algún tipo de actividad que puede lastimar al equipo. Esas cosas uno a veces las tiene que saber contemplar, pero lo ideal es que el paciente pueda hacer su vida habitual. De hecho, hay claro, muchos pacientes que tienen una realidad. Se ponen francamente hipertensos en el trabajo y no los fines de semana en su domicilio. Si se van a ajá, colocar el mapa el fin de semana, van a tener un resultado distinto que si se lo colocan en un día claro. laboral. Bien, o sea que todo eso sirve, digamos, para tenerlo en cuenta también cuando uno le indica, si es que uno hace la indicación al paciente para que se haga el mapa, o bueno, o si el paciente comenta, o bueno, y también para Claro, que la persona que se lo tiene que hacer sepa que la realidad es que hay que seguir haciendo las actividades que uno hace habitualmente, bueno, teniendo en consideración esto que vos mencionás, para que realmente sirva. Yo muchas veces también les digo, porque cuando hacemos a veces el laboratorio o en los pacientes que, como charlábamos en el vivo anterior, que uno hace el diagnóstico tal vez de prediabetes o que hay una glucemia alterada en ayunas y quiere pedir una prueba de tolerancia oral a la glucosa, generalmente en las embarazadas es algo más habitual que uno la pida, pero bueno, en estos pacientes que uno a veces los quiere pedir, yo generalmente le digo, seguí comiendo y haciendo lo que habitualmente haces, porque no me sirve de wow, nada que una semana previa te cuides y te hagas la prueba porque va a venir todo bien y la realidad es que si tiene que dar mal, de mal para que hagamos el diagnóstico.
Tal cual. Entonces, bueno, así que bueno, buenísimo esto que estás mencionando. Y bueno, y eso, me quedé pensando, que vos dijiste, hipertensión oculta. Porque yo le tomé la presión al consultorio y me decís, dio ahí en el límite, 14,9 o casi 14,9, o le tomé de 145,95, no sé. Y, y después, o sea, qué impacto tiene? O sea, Bien. lo vemos, por lo que vos mencionaste recién, lo vemos en el mapa eso, pero Sí, sí, se puede ver en el mapa, también se puede ver en el monitoreo domiciliario. En cualquier forma de medición domiciliaria que bien, arroje valores de hipertensión, teniendo en el consultorio valores normales o normales altos, nosotros podemos hacer el diagnóstico de hipertensión oculta. Y acá hay un dato que me parece relevante. Cuando uno piensa, ¿quién es el paciente que puede tener hipertensión oculta? Habitualmente es el paciente bien, que en consultorio está normal alto, está en valores limítrofes, muy cerca del 14,9. Pero también es un paciente que suele tener factores de riesgo. Muchas veces son pacientes con sobrepeso o con obesidad. Los pacientes con bien, diabetes suelen tener alta chance de tener hipertensión oculta. Los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes que tienen trastornos del sueño como el síndrome de apneas obstructivas del sueño. Es decir, hay un grupo importante bien, de pacientes que en su domicilio no bajan adecuadamente la presión. Y si nos centramos específicamente en el tema de los diabéticos, hay algo que es interesantísimo. sí, A veces el paciente diabético tiene la presión en consultorio aceptable, por decirlo de alguna manera, durante el día en su casa aceptable, pero a la noche la presión no le baja. Y el paciente tiene hipertensión nocturna, que es bien, un tipo particular de hipertensión oculta y que solamente se puede detectar por mapa. Porque este sí solamente se puede detectar por mapa. Porque si vos te estás bien, despertando para tomarte la presión, ya no es hipertensión estando dormido. claro, ¿Y esto con qué tiene que ver? El paciente diabético o el paciente con enfermedad renal crónica o algunos otros tipos de pacientes como el que tiene apneas del sueño, que muchos comparten quizás a la obesidad o el sobrepeso como fenómeno común, puede tener alteración del fenómeno normal de descenso de la presión nocturna. Y vos ponete a pensar que si una persona duerme entre 6 a 8 horas por día, a lo largo de un año, significa que más o menos 3 a 4 meses de ese año se la pasó durmiendo. Más o menos, haciendo una relación, más o ¿no? menos. Y si, y si esa persona tenía hipertensión nocturna, es como decir que a lo largo de todo un año, 3 a 4 meses, estuvo completamente hipertenso. Entonces, es mucho el impacto de la hipertensión nocturna. Genera mucho desajuste a nivel cardiovascular y es un potente generador de daño en los órganos blancos, daño a nivel cardiológico, daño a nivel cerebral. No, es muy, muy importante detectarlo. Y Bien, sabes que otra cosa que suelen tener los diabéticos, por lo cual el mapa es muy interesante, es que el diabético, sobre todo cuando es un diabético de larga data, muchos años de diabetes, quizás ya con daño a nivel neurológico, y sobre todo si es un diabético añoso, puede tener un segundo fenómeno que es la hipotensión postural o ujú, hipotensión postprandial. Vos al paciente lo tenés sentado con un valor de presión, pero se para y le cae la ajá, presión. Y el paciente se empieza a sentir mareado, puede tener lipotimias, desmayos, o después de comer se siente mareado, siente como que tiene que acostarse sí o sí porque se puede descomponer. Y a veces uno, queriendo medicar correctamente al valor que tiene el paciente en el consultorio, le termina generando un daño en todo ese fenómeno de hipotensión postural o de hipotensión postprandial. Y eso el mapa lo bien, puede llegar a detectar de una forma mejor que otros métodos. En el consultorio también se puede detectar la hipotensión ortostática, la hipotensión postural, pero claro, la sí, sí, hipotensión sí, postprandial es difícil de verla en el consultorio.
Bien. Y te consulto, porque la otra vez también charlábamos con, bueno, el tema de la diabetes, decíamos que en realidad los síntomas aparecen cuando ya está avanzado, digamos, el cuadro, por así decirlo, de diabetes, o ya hace bastante tiempo que la persona tiene diabetes, y bueno, cuando aparecen los síntomas, digamos que nosotros les llamamos característicos de pérdida de peso, que toma mucha agua, que tiene mucha hambre, bueno, eso ya hay un tiempo de evolución importante, generalmente. En la hipertensión, ¿hay algún síntoma? O sea, si me duele la cabeza, ¿tengo hipertensión? O, porque, Mira, viste, también es una pregunta habitual que también nos hacen a nosotros como médicos, tanto en los pacientes como en los familiares. mira, los pacientes suelen decir dos cuestiones que están muy vinculadas socialmente con la hipertensión, pero no médicamente. Suelen Bien. decir que tienen dolor de cabeza por la presión arterial o que les sangra la nariz por la presión arterial. Ajá. La verdad es que se hicieron trabajos muy grandes que demostraron que vos podés tener dolor de cabeza con presión normal, o con presión alta, o con presión baja. Es decir, Bien. habitualmente lo que sucede es al revés. A vos te empieza a doler la cabeza y eso te genera que te suba la presión arterial. Si vamos a un punto muy estricto, hay valores extremos de presión arterial que pueden generar dolor de cabeza y trastornos neurológicos, y hay valores extremos de presión arterial que podrían favorecer que en personas predispuestas sangre la nariz o que aparezcan Bien. otros síntomas, como por ejemplo dolor de pecho, falta de Claro. aire o incluso ya estamos hablando de otras clases de sintomatologías como algunos pacientes que se pueden poner confusos o tener ese cuadro de emergencia hipertensiva, es decir, un cuadro Claro. donde es la presión la que realmente está generando el daño y hay que bajarla rápidamente. En el otro 98% de los casos, la presión arterial es solamente un fenómeno reactivo. Es decir, el paciente se preocupa porque le duele la cabeza, se preocupa porque le sangra la nariz, o se preocupa porque vio una noticia en la tele Claro, y la sí. presión sube reactiva. Ese paciente espera un ratito, se hace unas tomas, se pone en reposo, vuelve a hacerse unas tomas a los 5 a 10 minutos y habitualmente la presión va bajando sola. Y esto es central porque las consultas en guardia por presión elevada con síntomas falsamente atribuibles a la hipertensión son muy frecuentes. Son muy pocos los Bien. pacientes que realmente requieren que se les baje la presión de forma brusca o por lo menos de forma agresiva. La verdad que son muy poquitos. El concepto que yo le doy muchas veces a los pacientes es, si es mal, tómate la presión como algo más, como un dato Claro. más. Salvo que sea un valor extremo, date un tiempo, volvete a tomar en 5 o 10 minutos y ves qué va pasando. Si va bajando la presión, probablemente no sea la causa de los síntomas que vos estás teniendo. Claro. Pero el otro concepto importante es que la presión arterial alta es asintomática. Y la única forma de saber si uno está hipertenso o no es tomándose la presión. No Bien. se sabe por laboratorio, Claro. no sirve decir, como yo tengo un electrocardiograma normal, significa que mi presión está normal. No, la podés tener aumentada y no haber tenido todavía el tiempo suficiente para generar daño cardiológico. No es una cuestión de Bien. decir, como en mi familia todos son de presión baja, yo también tengo la presión baja. No, la única forma de saberlo es tomar la presión de la forma correcta. Bien. Claro, y tampoco sirve, digamos, yo me alimento bien, hago ejercicio, también puedo llegar a tener la presión igual alta, digamos, porque hay Sí, también otros sí, factores. No es lo más total. habitual, pero también puede pasar. No, pero No, pero eso que vos decís es central. A ver, cuando uno suele pensar en factores de riesgo cardiovascular, suele decir, bueno, el estrés, el sedentarismo, la mala alimentación, son factores de riesgo para muchas enfermedades, para el desarrollo de hipertensión, para el desarrollo de diabetes, para un montón de cuestiones. Y de hecho, ya tener una enfermedad de este tipo habitualmente
aumenta el riesgo de tener otras. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo soy diabético, pero mi presión todavía está normal, tengo mucho más riesgo a futuro de ser hipertenso que otra persona que no es diabética, por el daño que va generando la diabetes sobre mis arterias. Las va endureciendo, las va envejeciendo, y mis arterias se van a volver más proclives a aumentar su presión arterial como mecanismo, y me voy a volver hipertenso. Pero visto de la otra manera, si yo soy hipertenso y no soy diabético, con el tiempo también tengo más chances de transformarme en diabético. Bien. Entonces, uno tiene que usar esto como una relación para ambos lados. Detectar presión arterial alta en consultorio es muy importante porque permite hacer no solo el tratamiento de la presión, sino prevenir la aparición de un montón de otros fenómenos que pueden venir en el futuro, que quizás no estén Bien. tan directamente relacionados con lo cardiovascular, como por ejemplo es la diabetes. Perfecto. Bien. Y también, bueno, obviamente se suma ahí, que no vamos a abordarlo hoy, pero bueno, también el tema del colesterol, de los triglicéridos, todo eso que también uno lo pide en el laboratorio y bueno, obviamente es parte, como vos decías, también de todo este síndrome y que se asocia generalmente tanto a la diabetes como a la hipertensión. Bueno, acá una de las que nos está mirando, gracias por sumarte, Sil Peluso te consulta, ¿los diuréticos ayudan a bajar la presión? Esto como parte de, obviamente, es un fármaco que se utiliza para la hipertensión. Así que bueno, ayudan, los damos en todos los pacientes. Mirá, la pregunta está muy, muy buena. El tema es así. Cuando un paciente ya tiene diagnóstico de presión arterial alta, uno tiene que plantearle a ese paciente que va a necesitar un tratamiento. Dentro del Bien. tratamiento hay varios tipos de fármacos que actúan en diversos puntos. Algunos actúan principalmente a nivel del riñón, otros actúan principalmente a nivel de las arterias, otros actúan a nivel del corazón, y habitualmente uno lo que hace es Bien. combinar fármacos. Los diuréticos, los más conocidos, actúan con un doble mecanismo. Por un lado son diuréticos, es decir, ayudan a eliminar agua y sodio con la orina, pero por el otro lado también ayudan a que las arterias se abran un poquito más. Y esa forma Bien. generan que la presión baje un poco. Es una droga muy buena, pero la verdad es que dar una recomendación general de que todos los pacientes tienen que usar diuréticos no es lo Claro. correcto, porque habría que buscar el traje a medida para cada paciente, así como lo hacemos con el diabético, que no Y significa que sí, todos los pacientes van a usar la misma medicación, dependiendo qué grado de hipertensión tenga el paciente que yo tengo enfrente, dependiendo qué otras cuestiones de salud tenga el paciente, es decir, si es un paciente con afectación renal, si es diabético, si es un paciente que, por ejemplo, es añoso. Y algo que es muy interesante, que no está disponible en todos lados, pero que aporta mucha información, y es algo que se llama cardiografía por impedancia o determinación ajá, del perfil hemodinámico del paciente, nos puede ayudar a saber cuál es el mecanismo que principalmente está alterado en ese paciente que le sube su presión y medicar específicamente ese mecanismo. La verdad que hoy en día se bien. avanzó muchísimo en lo que es estudio y tratamiento del paciente hipertenso, así que me parece que es una pregunta muy, muy, muy adecuada. Bueno, buenísimo. Bueno, y sí, como en diabetes también hay un millón ahora de fármacos, así que bueno, en hipertensión también. Y cada vez van apareciendo más. Y Tal, hasta hay fármacos que los podemos usar para las dos cosas, o sea, tanto para la diabetes como para la hipertensión. Y así que, definitivamente, eh, pero mira, hay algo que es central. Muchas veces a los pacientes con hipertensión se les suele agregar un rótulo, que es el de hipertensión esencial. Eso tiene
Sí, que ver con algo histórico, y era definir a los pacientes como hipertensos esenciales, que es cuando no se les encontraba una causa, o hipertensos secundarios, que es cuando tenían una causa, que habitualmente esa causa era endocrinológica o vascular renal. Sin embargo, cuando uno evalúa a muchos de esos pacientes esenciales, entre comillas, tienen factores que a veces también están comunes en otras patologías. Por ejemplo, la resistencia a la insulina. Y a claro. veces, modulando la resistencia a la insulina, uno logra impactar en la glucemia, en el perfil lipídico y en la presión de los pacientes. O, por ejemplo, modulando el riñón, donde uno logra impactar en la glucemia del paciente y en la presión arterial. Entonces, sí, hay todo un campo dentro de lo que hoy en día se denomina cardiometabolismo, que es Bien, enfocar al paciente más allá del valor puntual y pensar en qué es lo que le está pasando y cómo bajar realmente todo su riesgo cardiovascular. perfecto. Bueno, acá te pone muy claro, así que gracias. Bueno, yo te súper agradezco, Mar, porque la verdad, súper claro todo. Y si querés, hacemos un resumen, vos lo empezás y yo voy tirando ahí algún tip, Dale, de la charla de hoy. Y bueno, vamos cerrando. Si hay alguna otra consulta o pregunta y la quieren formular, dale, así después dale. se la hago. Uno A, de a cada ver qué, 10, a ver, uno, ahí, sí. ¿me escuchás? Sí, ahora sí, se había tildado, perdón. Buenísimo. Decía, 4 de cada 10 adultos tienen hipertensión. Y Bien, uno de cada 10, uno de cada 11 tienen diabetes. Es decir, es mucho más frecuente que el paciente tenga un diagnóstico de hipertensión a que tener un diagnóstico de diabetes. No bien, pasa en todos los escenarios, pero hay algo que es central. El paciente con veces comparte factores de riesgo con el paciente que a futuro va a tener diabetes. No es necesario que el paciente sea hipertenso para poder recomendarle que coma bien, que haga actividad física, bien. fume, que mejore su sueño, que gestione bien el estrés, que mejore las emociones, que mejore sus redes sociales, sus formas de vincularse con otras personas, que por lo menos conozca sus números en presión arterial, conozca sus números en glucemia, conozca sus números en su perfil Bien. lipídico, en la función de sus riñones. Me parece que es algo central. Y después, lo segundo, la presión correctamente, no vamos a estar haciendo ni diagnóstico. Ahí te perdí, perdón, ¿eh? No sé si es mi internet o es tu internet, pero se cortó. Ahora sí. No, que me escuché hasta donde si no tomamos bien la presión. ¿Me escuchás? Sí, lo que sí se perdió es ¿Me escuchás ahora? ¿cómo se llama? La imagen. Puede ser. Bueno, la verdad es esa. Si no tomamos bien la presión, no estamos haciendo diagnóstico de nada. Ni haciendo Bien, diagnóstico ni descartando nada.
La, Bien. la imagen, ¿no? Bueno, lamento estas cuestiones que pasaron, No, tienen que no ver con pasa que nada. no. Estoy en un internet irregular. No, no pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, sí es importante entonces que tomemos bien la Bueno, no sé si presión, querés agregar algo más, Mari. sí, que el paciente, digamos, si hace un control domiciliario, también tenga en cuenta esto de estar tranquilo, de no haber comido en el momento que se está tomando la presión, de no estar con dolor, por ejemplo, o lo mismo cuando uno lo toma la presión en el consultorio, bueno, tener en cuenta estas situaciones que vos Tal cual. mencionabas en el transcurso de la charla. Y obviamente, como también mencionabas, Tal cual. tanto la diabetes como la hipertensión, digamos, pueden, digamos, una predisponer a que aparezca la otra. Así que, bueno, el riesgo de que esté, digamos, de que un paciente con diabetes tenga hipertensión está, lo mismo Tal cual. si el paciente es hipertenso puede a futuro también tener diabetes. Así que, bueno, ese era un poco también el tema de la charla y que obviamente tanto la diabetes como la hipertensión tienen este riesgo cardiovascular que mencionábamos de que se van alterando las arterias y obviamente puede aparecer un infarto, puede aparecer una ACV, puede haber otro tipo de complicaciones a nivel vascular, que nosotros llamamos a nivel vascular periférico, o sea, en miembros inferiores. Bueno, digamos, hay otro tipo de patologías que también, digamos, se pueden complicar por si no está bien, digamos, bien controlada tanto la presión como la diabetes. Así que bueno, les agradezco a todos los que pudieron conectarse. Bueno, si surgen dudas o quieren hacer consultas después y las iremos contestando en las redes. Y bueno, le doy nuevamente las gracias al doctor Omar Bertani que se pudo conectar y que se sumó a esta propuesta que inicié este año. Bueno, les cuento a los que se fueron sumando en el transcurso de la charla que él es especialista en clínica médica y en hipertensión arterial, está en el Partido de la Costa, así que si hay algunos de allí, lo pueden consultar. Y bueno, hoy se conectó y por estas cuestiones de internet se conectó desde un congreso, así que muchísimas gracias y bueno, que disfrutes del congreso y que sigas pasándonos después información actualizada al respecto. Así que bueno, Mar, muchas gracias. Voy a ir cerrando. Hasta la próxima.